Hola queridos amigos, ¿cómo están? Otra vez tenemos este privilegio de poder encontrarnos por este medio para ocuparnos de algo realmente lindo, algo que alimenta nuestra alma y que nos sirve para lo importante, para lo que tiene que ver con lo eterno. Venimos estudiando el Evangelio de Lucas, habíamos comenzado el capítulo 15, habíamos visto dos parábolas maravillosas. Las dos parábolas que vimos la última vez surgieron en virtud de unos comentarios y una actitud que tomaron los fariseos cuando veían que se acercaban publicanos y pecadores. Habíamos visto que a Jesús, ya en este último viaje a Jerusalén, donde él iba a ser sacrificado, mucha gente le seguía, muchísima gente. Y dice el versículo 1 del capítulo 15 que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas, esta casta de judíos que tenían a cargo justamente la enseñanza de la palabra de Dios, de la Torá, la enseñanza del culto al Dios verdadero, ellos murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Habíamos dicho que comer era un acto, es un acto en Oriente de un vínculo íntimo, no es simplemente compartir un sándwich o una hamburguesa. Comer era algo bastante íntimo. Entonces ellos se enojaban, les molestaba que Jesús recibiera a estos publicanos y pecadores. Habíamos visto la semana pasada quiénes eran los publicanos y a qué se refiere con pecadores. Entonces ahí Jesús, en base a esa actitud y esa murmuración de los fariseos, es que hace el relato de dos parábolas maravillosas, la de la oveja perdida y la de la moneda perdida, ¿no? Donde marca la importancia del arrepentimiento y la importancia de la necesidad del arrepentimiento. El versículo 7 dice: os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, ¿no? Y habíamos hecho una remarcación especial en el punto de que si bien Jesús recibe a todos, Él ama a todos, quiere que todos vengan, pero el paso previo es el arrepentimiento. La parábola que sigue, que la moneda perdida, es muy similar. Habla de una mujer que pierde una moneda de plata, que era en un juego de otras 10, deja las otras monedas y barre y limpia la casa y busca hasta que la encuentra y hace fiesta porque la encuentra, y dice así el versículo 10: os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Son maravillosas las dos parábolas, pero la parábola que Jesús, que viene ahora, la que vamos a ver ahora, a partir del versículo 11, la conocida parábola llamada del hijo pródigo, del hijo que desperdicia las cosas, nos da un cuadro completo y mucho más profundo, sin desmerecer las otras, que son muy ilustrativas, muy claras, muy profundas también, pero acá hace un énfasis claro en el amor de Dios y el significado del vínculo que Dios viene a establecer con la humanidad, ¿no? Y de la manera en que lo viene a establecer. Jesús vuelve a hacer, pero acá describiendo estos dos grupos de personas. Estas personas, primero, que este grupo que representaría a los publicanos y pecadores y todos aquellos que necesitan el arrepentimiento. Y por otro lado vamos a encontrar que Jesús también refleja en esta parábola al grupo que estaría representado por los fariseos, por los escribas, por los religiosos, que se autojustifican en su buen comportamiento y en el cumplimiento de la religión, y que terminan despreciando a los demás por pecadores justamente, ¿no? Esta parábola es realmente una de las piezas literarias más espectaculares, son realmente perlas dentro de los evangelios. Dice así: un hombre tenía dos hijos. La tercera parábola, vuelvo a decir, la tercera parábola que está Jesús respondiendo con estas parábolas, esa murmuración de los fariseos. Así que tengamos en cuenta eso para poder entenderla. También dijo: un hombre tenía dos hijos. Y vamos a ver representado en cada uno de esos dos hijos estos dos grupos de personas. El menor de ellos dijo a su padre:
dame la parte de los bienes que me corresponde. Fíjense, el menor es siempre el adolescente, el más irresponsable. El mayor es el que trabajó siempre al lado de su padre. Normalmente los padres con los hijos mayores son más disciplinados, intentan transmitirle los valores, y siempre los hijos menores son los más malcriados, siempre son los que les cuesta aprender a valorar lo que tienen. Los mayores valoran porque también han pasado con su padre el proceso de construcción de una determinada riqueza o de un determinado patrimonio. En cambio, los hijos menores ya nacen dentro y disfrutan de ese patrimonio y no tienen la capacidad de valorar y ser agradecidos. Entonces, él se considera en su casa como esclavo, no quiere someterse a las reglas de la casa. Evidentemente, las reglas de la casa consistían en trabajar, por más que era un hombre rico, los hijos tenían que trabajar como siempre. Y este hijo tenía esa idea loca de que ¿por qué tengo que hacer caso a mi padre y sufrir y vivir una vida que no me gusta? Si yo tuviera mi parte, fíjense, mi parte, no era parte del, porque en realidad el patrimonio correspondía a el padre, era el padre el dueño de toda la hacienda y de toda esa riqueza, pero él consideraba que él tenía una parte que le pertenecía y que si él administrara esa parte, viviría feliz y podría hacer lo que él quisiera. Esa es la idea de este personaje que Jesús nos pinta en esta parábola como el hijo menor. Lo saca evidentemente de un reflejo de la realidad. Pasaba en aquella época, pasa hoy, ¿no? Siempre las generaciones que nacen en la riqueza terminan destruyendo tal vez un patrimonio que se construyó durante muchos años y con mucho sacrificio. Lo malgastan porque no lo aprenden a valorar. ¿Qué significaría esto? Significaría aquellas personas, es decir, el 99,99% de la humanidad, donde me incluyo y donde podemos incluirnos muchos, que creemos que tenemos cosas que nos pertenecen, como nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestras capacidades, nuestras emociones, nuestro dinero y no queremos ajustarnos a la manera en que Dios, en su palabra, nos dice cómo tenemos que administrar nuestro tiempo, nuestras cosas, nuestra familia, nuestra vida, todo lo que consideramos que es nuestro. Y tenemos esa idea ficticia, esa idea un poco loca de que si nosotros administramos, nos va a ir mejor y vamos a ser más felices que si estamos sometidos al rigor de la voluntad del Padre, donde pone las reglas, donde hay que hacer esto, donde no, esto no se hace, esto sí, esto no, ¿no? Es la idea en realidad, la idea general de toda la gente, de toda la humanidad, que no ha entendido bien de qué se trata la relación con el Padre. Entonces, normalmente nosotros queremos y creemos que si nosotros administramos nuestra vida nos va a ir bien. En principio, la vida nuestra le pertenece a Dios. Y en función de eso, nuestro tiempo, nuestros días aquí en la tierra, todo lo que podamos hacer, todo lo que Dios nos ha dado, nos ha regalado, no es nuestro. Tenemos una ficticia idea, una rara idea de que todo eso es nuestro. Por eso venimos a reclamar siempre mi parte. Y no estamos de acuerdo como Dios administra mi parte, lo que a mí me pertenece. Bueno, volviendo a la parábola, dice que fíjense, el padre, cuando el hijo le reclama su parte de los bienes, no le pone un reparo y no le dice, mira, acá esto es mío y hasta que yo no me muera nadie se reparte, acá no se reparte nada, porque Dios, este padre representando a Dios, no nos quiere forzar. Él no quería forzar a su hijo, porque ¿de qué servía que el hijo esté ahí obligadamente? De todas formas, él se iba a ir. Así que el padre dejó libre a la voluntad de su hijo y repartió los bienes. Les repartió. Fíjense que no solo le dio al hijo menor, sino que al hijo mayor. Al hijo mayor le correspondía, según la ley, el doble. Lo digo al revés. Al hijo menor le correspondía la mitad de lo que heredaba el hijo mayor. Es decir, el hijo menor iba a tener 1/3 de todo el patrimonio de su padre.
y el hijo mayor iba a tener 2/3, porque el hijo mayor era el que le daba más, era el primogénito. Así que a ambos le dio, fíjense que dice, y les repartió los bienes. No les dio, me imagino que de alguna manera al hijo menor lo que le habrá dado es su equivalente en dinero, porque dice que inmediatamente se fue, no es que le dio un pedazo de tierra, porque él se fue con ese dinero. Le dio el equivalente en dinero a 1/3 del patrimonio total del padre, que es lo que le hubiera correspondido en ese momento si se repartía la herencia. Bien, felices nosotros, Dios nos da la vida, nos da la libertad de poder hacer lo que querramos con ella. Pero el vínculo con Dios siempre está basado en una elección, y esa elección está basada en el amor. Vamos a continuar con esto. Es una parábola maravillosa. No muchos días después, fíjense que ya tenía todo planeado este muchacho. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Qué está describiendo Jesús en la figura de este muchacho, el hijo menor? A este grupo de publicanos, pecadores y todo lo que ustedes se imaginen como gente y que no merece realmente el reino de Dios, ¿no? Todos los pecadores, vamos a ponerlo en una bolsa. Este hijo menor agarra todo lo que en realidad no le pertenece porque es de su padre, pero su padre igual le deja la libertad y se van a una provincia lejana. ¿Qué está diciendo? Lejos de su padre, lejos de Dios. Bien, es lo que nosotros queremos. Vivir lejos de toda norma, de toda aquella persona que nos quiera decir cómo tenemos que vivir. Queremos libertad. La libertad total es lo que hoy se promueve mucho, ¿no? La libertad, no dejes que nadie te diga nada cómo tenés que vivir. Bueno, la libertad implica alejarse de Dios, y vivir alejado de Dios es justamente el pecado. El pecado es eso, vivir lejos de Dios, y tiene sus consecuencias. Así que se fue a una provincia apartada y allí desperdició. Por eso la parábola la llaman del hijo pródigo, porque es el que desperdicia los bienes, viviendo perdidamente. Es lo que hacemos cuando estamos lejos de Dios. Agarramos nuestra vida y la hacemos un desastre, la desperdiciamos. ¿Cómo la desperdiciamos? Yo estudié, hice negocio, hice esto, formé esto, armé un no sé qué cosa, tengo, pero para Dios es un desperdicio, simplemente el hecho de vivir fuera de Él, porque si bien podemos tener muchas cosas afuera, internamente estamos cada vez más vacíos cuando estamos lejos de Él, de nuestro Padre. Viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, ¿no? Cuando ya se está refiriendo al tiempo, a esa necesidad interior de realmente de paz, de calma, de serenidad, que no encontramos en las cosas, que no encontramos en las relaciones humanas, solamente en la presencia de nuestro Padre. Vino una gran hambre en aquella provincia. De repente estamos lejos de Dios y nos viene un problema. Un problema que nos hace enfrentar de golpe, ¿no? Mientras nosotros vamos tenemos recursos, mientras nosotros podemos manejarnos y creemos que la llevamos como nosotros queríamos, bien, hasta que sucede algo que no podemos dominar, no está dentro de nuestro rango de manejo. Sucede una situación que resulta para nosotros paralizante, ¿no? Viene un gran hambre en aquella provincia donde este hombre se había ido. Entonces, como a todos los habitantes de esa provincia, comenzó a faltarle, ¿no? Siempre el problema que hace que nos demos cuenta que no somos autosuficientes. Ese problema que nos golpea y nos hace dar cuenta de que no alcanza con los recursos que tenemos, por más que seamos unos tremendas personas capaces para todo, ¿no? Comenzó a faltarle. Entonces uno dice, bueno, comenzó a faltarme, mejor me doy vuelta y me vuelvo para mis pagos. Voy a buscar a ver si recapacito y me voy a la casa del Padre. Pero no fue así.
siguió intentando con sus propios recursos. Esta historia suena conocida, por lo menos me suena conocida a mí y creo que a muchos les suena conocida, ¿no? El estar lejos de Dios, el estar ausentes completamente a la vida que Dios quiere para nosotros, enterrados en nuestros propios errores y las consecuencias de nuestras propias malas decisiones, y de repente un golpe, algún problema, alguna situación, un problema de salud, un problema económico, un problema de familia, lo que sea, hace que empecemos a ver que todo lo que hemos construido no nos satisface y no nos alcanza para enfrentar este problema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a Dios? No, nuestro orgullo todavía está en pie, así que buscamos otro recurso. ¿Y qué hace? ¿Cuál es ese recurso? Dice que fue y se arrimó, se unió, se juntó con un hombre pagano. Fíjense que era pagano, sabemos, porque criaba cerdos y los judíos no criaban cerdos, así que sabemos que no estaba en su país, no estaba en Israel. Se juntó, le habrá pedido trabajo. Se juntó con uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le dio trabajo. Lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Eso, más allá de lo que puede significar cuidar cerdos, que son animales, para el judío representaba algo inmundo, porque el cerdo es un animal inmundo en la ley de Moisés. Entonces era algo que significaba una humillación muy grande. Lo envió a apacentar cerdos. Por eso fijémonos cómo Jesús en cada detalle hace énfasis en cada cosita que Él quiere remarcar. Entonces, volvemos a recapitular. Está Jesús describiendo a este grupo de publicanos y pecadores, los que venían a Él arrepentidos buscando salvación, un mensaje de salvación. Todavía no han venido, ¿no? Acá en la parábola todavía están luchando para poder sobrevivir con sus propios recursos lejos de Dios, sin buscar a Dios. Así que toma ese trabajo y se va a apacentar cerdos. Pero resulta que cuando él volvía a la noche, se alimentaba a los cerdos con unas habas grandes que no eran comestibles, que se usaban para alimentar los animales, que se llamaban algarrobas. Y cuando él llegaba con todos los cerdos, se le daba a los cerdos para comer, pero él no recibía nada para comer. Pasaba hambre. Así que tenía ganas, dice, de llenar su vientre, de henchir su vientre con esas algarrobas que comían los cerdos. Fíjense hasta qué punto puede llegar el ser humano en su miseria, simplemente por el hecho de estar alejados de Dios, simplemente por el hecho de esa idea tan rara que tenemos de que podemos nosotros conducir nuestra vida a nuestro placer y vamos a lograrlo y nos va a ir bien. Parece que no. Y no solamente por esta parábola, sino por tanto que he visto en otras personas y tanto que he visto en mi vida. He aprendido que lejos de Dios, la verdad que no hay mucho futuro. Y volviendo en sí, ahora sí ya era la humillación más grande, ¿no? Querer comer la comida de un cerdo, ya era mucho. Ahora sí, es como que a veces siempre le estamos echando la culpa a Dios porque nos va mal, porque nosotros tenemos proyectos y Él no nos ayuda. ¿Qué clase de Dios? Hasta que un día caemos en la cuenta de que algo está pasando. Y si miro para arriba, dice, y volviendo en sí, fíjense, es como que de repente cae, ¿no? Se le cae la ficha, como dicen. Ahora es como que está recapacitando y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Jornaleros estamos hablando, ¿eh? No de los siervos que viven en la casa del Padre, los changarines que van a trabajar a la hacienda del Padre. No les falta pan, cada vez que van a trabajar ahí comen abundantemente y yo estoy acá muriéndome de hambre. Qué lindo ese momento. Ese es el momento de la bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que, como dice acá el versículo 7, los que empiezan a necesitar de Dios. ¿Saben? Ese es el secreto. Ese es el secreto para recibir las bendiciones de Dios, la necesidad de Él. Mientras nosotros creamos que con nuestros propios recursos podemos guiar nuestras vidas,
Dios nos mira y nos deja. Nos está esperando, pero nos mira y deja que hagamos. Tiene que llegar el momento, y en algún momento, y si somos inteligentes no vamos a esperar hasta que estemos en el fondo del pozo. Podemos tomar antes esa decisión de levantar la cabeza, recapacitar y pensar un poquito. Aún el changarín que trabaja con mi padre tiene sus bendiciones, y yo estoy acá solo, con esta idea de que me va a ir bien, pero sin embargo me estoy muriendo de hambre. Ese es el punto fundamental. La necesidad nos lleva a poder acceder a las bendiciones de Dios. Así que dejémonos de esta idea de que podemos solos. No podemos solos. Busquemos a Dios mientras todavía puede ser hallado, dice. Levantemos nuestra mirada y digamos: Señor, esta vida no es mía, vos me la diste. Todo lo que tengo, vos me lo diste. Voy mejor a tratar de buscarte para conducir mi vida según tu voluntad, y así me aseguro tus bendiciones, que son muchas. Hasta acá con la parábola por el día de hoy. Continuamos la próxima semana. Muchas gracias.